masticar por sí misma. ¿Y por qué eran tan valiosos además? ¿Por qué primero no se los consideraba una carga o sí? Eso en realidad no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que el tipo había vivido mucho, mucho para la época, 30 y pico de años, 40 años, había vivido mucho para lo que era la vida en esa época, y entonces, a mí me gusta cuando dice la gente, quiero volver a lo natural, y no me doy vacunas, y no voy al dentista, y no sé, me palmas a los 20. Y entonces, esta sabiduría se transmitía, dice el señor Morrón que nos quedan 5 minutos, esa sabiduría se transmitía de generación en generación. ¿Qué encontraron? Que si dibujaban esta constelación en las paredes de algunas cuevas, como ha pasado, y nosotros después investigamos lo que pasa en el piso de esas cuevas, vamos encontrando estratos donde coinciden las apariciones de esto con la cacería de esto, con la fecha en la que los tipos iban de su otoño al invierno, donde había gran cantidad de cuero, carne, ligamentos para hacer productos desde algo parecido a una cola hasta tendones para hacer trenzados de arcos y flechas, hasta cantidades de cuero para vestirse, para techar, para un montón de cosas. Era algo insólito poder predecir el futuro. Después nos volvimos agricultores. ¿Y qué pasó? Cuando nos volvimos agricultores, empezó la época en la que teníamos que plantar. Y cualquiera persona que haya plantado, plantado en serio, no plantado la jardinerita del balcón de tu casa, sino plantar salado. Yo me crié en el campo, gurises, o sea, una vez se me ocurrió que quería ir a ver a Van Halen, Van Halen, como lo pronunciaban Van Halen, ¿tá? Y mi viejo me dijo, ¿querés ir a Montevideo a ver a Van Halen? Yo te doy la plata para el pasaje, y no pasa nada. ¿Viste ese campo entero de maíz que hay ahí? La parte de la chacra que está ahí, donde plantamos el maíz. Bueno, tomá la azada y a cada una de las plantas le arrimás tierra sin cortarla, pues si la cortás te mato, pues muere la planta obviamente y pierdo el maíz. Y cuando termines, podés ir a ver a Van Halen. Después a mi viejo se le ocurrió tener un aserradero y cuando yo terminaba de cortar con la motosierra y con el hacha todo lo que tenía que hacer, también tenía algún premio, que generalmente era un poco de comida con salmuera y un poco de agua. Tuve una niñez muy feliz. Bueno, pero le decía, en este caso en particular, la transmisión de esta información fue lo que hizo que supiéramos o pudiéramos predecir el futuro de cuándo hacer este tipo de trampas, unirnos, formar comunidad, cazar. Predecíamos el futuro, podíamos predecir cuándo iban a pasar por ahí los bichos. Segunda predicción del futuro, nos volvimos agricultores y precisábamos lluvia. ¿Qué pasa? Ahí aparece Acuario, que no se ve todo el año, porque tenés el sol en el medio. En este momento si Acuario está atrás, allá atrás del sol, que serías vos con la cámara, yo no te veo, porque acá está todo celeste, porque el cielo es celeste, y no te veo. Pero hay un momento en el que por primera vez allá aparece Acuario. Bueno, eso coincidía con la temporada de lluvias, ¿tá? Y la gente cuando veía Acuario se apuraba a terminar de plantar, porque en algunos casos, tipo la India, venían los monzones, en otros lugares, pero no es como Uruguay, hay temporadas de lluvias, calentamiento global mediante no sabemos qué va a pasar, pero hay temporadas de lluvias en algunos lugares, y ese era el mejor momento, obviamente, para terminar de plantar, porque si vos plantás y llueve, la planta germina y doble ganancia. Y si vos encima de que te tomaste un laburo enorme para plantar, semillas que te podrías haber comido, la planta se muere porque no llovió, no solo perdiste la cantidad enorme de trabajo que hiciste, sino que encima perdiste comida que ahora te está haciendo falta. Y plantamos y nos iba bien, porque sabíamos leer el cielo, porque podíamos predecir el futuro con el cielo. Y ahí seguíamos. Y entonces después aprendimos que el trigo tiene un hongo que si lo recoges verde puede llegar a ser mortal. Puede llegar a ser mortal en el siglo XXI, imagínate en aquella época, ¿no? Entonces ahí cuando aparecía Virgo, la estrella Spica, es la alfa de Virgo, es la más brillante de Virgo, eso significa alfa. Alfa de Aries, la más brillante de Aries. Alfa de Leo, se llama Regulus, es la más brillante de la constelación de Leo, ¿tá? Y Aldebarán, alfa de Tauro, la más brillante de la constelación de Tauro, ¿tá? Y cuando aparecía Spica, la más brillante de la constelación de la Virgen, que no tiene nada que ver con la Virgen cristiana, Ulises, esto es 20, 30 mil años antes de la era común, simplemente
era el momento de cosechar. Habías plantado en su momento y ahora te estaba diciendo el cielo que era el momento de cosechar. Ni muy tarde ni muy temprano. ¿Tá? Porque si lo cosechabas tarde era como un aserrín que no servía para nada. Y si lo cosechabas temprano, ese hongo podía matarte. El resultado final de todo esto es que del cielo podías sacar tu futuro. Y lo que es peor, funcionaba. Y acá viene la parte de lo que es peor, peor, peor. Nadie tenía ni idea de que era por esto. ¿Y qué tiene todo esto de malo? Muchísimo. Porque esto es obvio que es un ciclo natural provocado por la forma en la que la Tierra dirige, recibe, maneja, intercambia energía electromagnética con el Sol. Es obvio. Pero para ellos no era obvio. ¿Y qué les pasó? Pensaron que así como podían, eran el centro del universo, en una Tierra plana, todo giraba alrededor de ellos, el universo era mucho más chiquito, era como un mecanismo de relojería, y pensaron que había un código, que era este, pero ellos pensaron que había otro código, ellos pensaron que si estudiabas mucho, mucho, mucho el cielo y realmente lo analizabas mucho, 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 no solo ibas a poder saber las migraciones, cuándo cazar, cuándo plantar, cuándo va a llover, cuándo va a hacer frío, para dónde está el este, el oeste, el norte, el sur, cómo no perderte, todo eso, sino que además ibas a poder predecir lo que te iba a pasar a vos en tu vida, porque estabas muy relacionado con los dioses que estaban ahí arriba. Y había signos que te decían lo que te podía pasar, los augurios y todo eso. Y eso se transforma, gurises, en la astrología. Una muestra más de nuestra ignorancia, de nuestra antigüedad. Yo, vos, hubiéramos sido tan crack en aquel momento de darnos cuenta. No. El primer flaco del que tenemos noticias de que se dio cuenta se llamaba Aristarco de Samos en el siglo III a.C. y lo echaron, eh, lo condenaron al ostracismo, ¿tá? Que era el peor castigo que te podían dar. O sea, Sócrates le dieron a elegir entre el ostracismo y matarlo, y Sócrates prefirió la muerte, porque el ostracismo era algo impensable para un griego. A este flaco ni siquiera le dieron a elegir. Este flaco estaba demostrándote que el sol no era un dios, que la tierra, que el dios Apolo no existía, que la tierra se movía, que tenía que moverse así para que hubiera día y noche, y encima tenía que moverse así para que hubiera año, y les voló la cabeza y lo echaron. Aristarco de Samos, siglo III a.C., un capo. No supimos más nada de él hasta que Copérnico encontró en unos himnarios unos materiales que habían raspado, unas cartas que se habían escrito Aristarco y Arquímedes, se habían escrito unas cartas entre ellos. Arquímedes sí lo conocen, es el de la palanca, bla, bla, bla. Y encontramos que se escribía con Aristarco, los dos tipos eran brillantes y mantenían contacto por correspondencia. Y cuando los curas encontraron esto, como había falta de papel, y ni Arquímedes ni Aristarco eran de sus preferidos, ellos preferían a Sócrates y a Platón. Sócrates nunca escribió un soneto, no sabemos si existió Sócrates, preferían a Sócrates, a Platón, a Aristóteles, desde mi punto de vista, gentuza, y opinión personal. Ustedes lean y después me cuentan. Y a los jonios, como la otra parte, Tales, Anaximandro, Anaxágoras, y de esa escuela también, obviamente, Eratóstenes, Arquímedes, Aristarco, etc. Resulta que no les pareció valioso. Y lo rasparon, el pergamino, que por suerte no era papiro, era pergamino, o sea, se usaba con piel de oveja, ¿tá? Rasparon el pergamino hasta que lo borraron, y ahí arriba escribieron los himnos de la misa, para que los monjes pudieran cantar. Y andando el tiempo, alguien hizo un escaneo de ese material, y en ultravioletas aparecieron abajo el texto que había antes, el texto real que había antes. Y el texto real que había antes era las cartas de Arquímedes a
Aristarco y consecuencia. Incluso hay un libro llamado El Código Arquímedes, que no tiene nada que ver con el Código Da Vinci, no es una novela, es un libro científico, está muy bueno, es la historia de este manuscrito que les cuento. Y ahí van a encontrar un montón de cosas que nos fascinan a todos los dementes frikis como yo, porque entendemos cómo era que realmente hacían matemática los griegos, por ejemplo. No usaban un cuaderno, usaban un pergamino, el códice, esto no existía, había rollos. Entonces la forma en la que se trabajaba era completamente distinta. Y para terminar, ¿qué les quiero decir con todo esto? Bien, esa idea de que podemos predecir el futuro mirando el cielo es parte de una ignorancia que superamos. Si superamos un tipo de ignorancia, no es sano volver a caer en esa ignorancia. Samuel Clemens, Mark Twain era el nombre verdadero, decía que es mucho más fácil engañar a alguien que mostrarle que lo engañaron. ¿Por qué? Porque adquirimos un cierto amor por nuestro error, al punto que después nos sentimos estúpidos, cosa que está mal, si nos muestran que nos equivocamos. Gurises, muéstranme que estoy equivocado y se los voy a agradecer toda la vida, porque me van a haber enseñado algo. Acuérdense, equivocarse es la única forma de aprender. No hay vergüenza en el error cometido de buena fe. No hay vergüenza en equivocarse. No hay castigo por equivocarse, porque equivocarse ya tiene un premio, que es que aprendiste que eso estaba mal. Y que si tenés un poquito de cabeza o un poquito de memoria, va a ser difícil que lo hagas mal de vuelta. Y si lo haces mal 2, 3, 4 veces, en algún momento vas a dejar de hacerlo mal, a menos que seas una mala persona, lo cual ya entra en una categoría moral. Estoy hablando de conocimiento, ¿verdad? Así que piensen mucho y van a ver que esto es realmente te vuela la cabeza. Hubo un tiempo en que realmente predecíamos el futuro y después dejamos de pensar científicamente, pensamos que teníamos la verdad, al punto que vos hoy tenés un signo del zodíaco que no te corresponde, porque el astroloco no puede cambiar el signo porque no es una ciencia, solo la ciencia puede cambiar por algo mejor. Las pseudociencias ya tienen la verdad, por lo tanto no la pueden cambiar. Esa es la razón por la que no hay avances en pseudociencias. Esa es la razón por la que el reiki, la acupuntura, la homeopatía, la astrología y un montón de demás no funcionan. No vas a ver ningún tipo de estos que vende yuyito, cosa que te diga que curó el coronavirus. La vacuna va a venir de un laboratorio donde se acumularon miles de años de ciencia y conocimiento basadas en el hecho del error y la relatividad del error. De que sabemos cada vez más porque nos equivocamos y aprendemos del error. Y nos vamos equivocando, pero cada vez menos, o cada vez la equivocación nos lleva más cerca de algo que sabemos que es imposible de alcanzar, que es el conocimiento total. Ya no somos tan tarados de pensar que vamos a llegar a un conocimiento total, sino que sabemos que la ciencia nos va a dar acceso a lo mejor de nosotros, ¿tá? Como cultura. Los científicos siguen siendo corruptibles como todos, capaces de hacer estupideces como todos, capaz de equivocarse como todos, y capaz de equivocarse y porfiar que tienen razón aunque estén equivocados como todos. Por eso los científicos no son la ciencia, ¿tá? La ciencia es un mecanismo y un buen científico lo que hace es pensar qué hay que su teoría no explica. He escuchado gente decir, yo no creo en la teoría de Darwin, de que venimos del mono. Y bueno, flaco, primero no entendiste la teoría de Darwin, porque Darwin no dijo que venimos del mono. Dice que el mono es tu primo, no que el mono es tu papá. O sea, la tenés mal, ya empezaste mal con la teoría, así que no vas a entender nunca la teoría de Darwin. Y la segunda, si no te gusta la plata y la fama, está todo bien. Pero si querés ganarte 3 millones de dólares y que el mundo te aclame como si fueras Messi, ¿tá? Y que te hagan entrevistas y tener acceso a todos los mejores lugares del mundo, mostrá un solo caso en el que la teoría de la evolución y de la selección natural no se aplique, uno solo, donde la teoría falle y se cae toda la teoría.
y te vas a ganar el premio Nobel de física, de biología, perdón, en ciencias, por demostrar que, obviamente, había un error enorme en una teoría y ahora se va a crear una nueva teoría que va a subsanar ese error que vos descubriste. Eso le pasó a Einstein, por ejemplo, cuando descubrió o pudo demostrar la dualidad del fotón y como partícula y el efecto fotoeléctrico, que termina demostrando el fotón como partícula y al mismo tiempo onda, que no sabemos por qué pasa, pero sabemos qué pasa. Eso generó un montón de tecnología que hoy venís disfrutando. Es decir, es fácil distinguir a la ciencia de los charlatanes. La ciencia no te hace promesas, te da información que a veces no te gusta escuchar. El charlatán te dice lo que querés escuchar. No le crean a nadie, ni siquiera a mí. Quédense en casa, hagan algo por alguien. Si saben que a alguien le falta comida, si saben que alguien tiene problemas y pueden, sin arriesgarse, sin arriesgar a sus familias, ayúdenlo. 2 cosas buenas con las que yo trato de vivir mi vida. No quiero ser ejemplo de nadie, solo se las cuento porque los quiero y son mis alumnos. ¿Tá? Todos los días trato de aprender algo nuevo. Todos los días trato de hacer algo bueno por alguien más, sin importar quién sea. Esas son 2 cosas que quiero hacer todos los días. Aprender algo nuevo y hacer algo bueno por otra persona. Es todo lo que aspiro. ¿Me sale bien? A veces me sale horrible. Hay días, semanas, meses en los que no aprendo nada y encima hago cosas mal. Pero trato todos los días de que ese día sea el día en el que logre aprender algo nuevo y hacer algo bueno por alguien. Los quiere su profe como siempre. Clase ultra, super, extraordinaria, maratónica este viernes. Es invitación, no es obligación. El próximo que le pregunte a la pobre Alejandra si tiene la falta, si no viene a la clase, lo mando a examen. ¿Está? ¿Entendieron? Bien. O sea, son recontra bienvenidos siempre. Siempre. Pero cuando las clases son invitación, son invitación. No tenés que decir que sí a todas las invitaciones. ¿Sabés la cantidad de pelirrojas que no me dicen que sí cuando las invito? No, no sabés porque las pelirrojas que yo invito tienen 40 años y vos tenés 15. No invites pelirrojas de 40 años que encima te van a encajar un saque. Abrazo, gurises. Los quiero mucho. Cuídense. Quédense en casa. Pastrana, Lex Luthor, profesor Xavier. Cambio y fuera.